Aquí hay algo muy interesante con Saprissa, Mari. La delantera, el aporte que le ha dado en cuanto a goles al Saprissa en este arranque de la temporada 2025-2026 es únicamente de 2 goles. ¿Qué pasa con la delantera del Saprissa? ¿Quién está fallando? ¿Cuál ha sido el delantero que ha marcado más goles? ¿Cuál es el aporte de la zona de ataque del conjunto tibaseño en este arranque de temporada? Lo vemos. Derrota tras derrota en campeonato nacional, eliminados de Copa Centroamericana y una delantera poco efectiva. Este es el panorama actual del Deportivo Saprissa en lo que va de la temporada 2025-2026. La mejor versión de las personas sale cuando la adversidad le cae, y creo que de ahí vamos a salir hacia adelante. No podemos bajar, no podemos dar que ya todo está muerto. Obviamente sabemos que la afición tiene su enojo y es respetable, obviamente, porque somos el equipo más grande, y por esa presión que nos da la afición hemos ganado tanto. La delantera del conjunto morado es de los puntos más bajos del equipo en ese arranque de temporada, pues ninguno de los 4 delanteros disponibles goza de buen momento y solo 2 saben lo que es anotar en el presente semestre. Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Gustavo Herrera y Marcos Escobe son las opciones en ataque del conjunto sapricista. Y de esos 4 delanteros, solo Rodríguez y Sinclair cuentan con anotaciones. Sin embargo, entre ambos registran 2 goles en 11 partidos, lo que nos da una efectividad de apenas del 14.29%. Sabemos el camerino que tenemos, sabemos los jugadores que tenemos y sabemos que tenemos que mejorar mucho, porque si no va a ser complicado. Y al final, si no se dan resultados, así sea, que vengamos ganando, el fútbol es el día a día. Obviamente sabemos que ganamos, pero no nos podemos quedar en eso. El fin de semana el Saprissa recibe en Tibasa, Guadalupe, club que figura como una oportunidad inmejorable para que Saprissa se reencuentre con su versión más goleadora. Todo lo que gira en torno, insisto, en este equipo es negativo. No ha salido una estadística buena, no ha salido un hecho bueno, un comentario positivo, porque yo creo que Saprissa está en este momento en una situación, Marisol, muy complicada. 11 partidos, solo Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair saben lo que es anotar en este presente semestre. Los demás 0, y por ejemplo, los 2 anteriormente mencionados, su aporte en este torneo, o al menos en este arranque de temporada, ha sido únicamente de 2 anotaciones. Y yo te voy a decir algo, en su momento cuando Vladimir Quesada era director técnico del Deportivo Saprissa, él solicitaba delanteros, solicitaban 9. ¿Qué hizo Eric Lorenz cuando llegó, Jay? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Y traer a Newton. Y traer a Gustavo Herrera. Y traer a Gustavo Herrera. Al final trajo 2 delanteros que, bueno, que tenían buena proyección, porque es la realidad. Si vos te pones a ver cómo se veía un Gustavo Herrera antes de que llegara a Saprissa, era positivo. Era la joya de Panamá. Era alguien que tal vez podía tener futuro, que podía ser ese jugador, como así pusieron una apuesta en Mariano Torres, que inclusive en ofensiva podía explotarla y que podía inclusive meter bastantes goles y demás. El caso de Newton se veía como tal vez... Llegaba con más dudas, quizá. Sí, llegaba con un poquito más dudas, pero al final debuta con gol. Cierto. Y demuestra un amor y una pasión por el Deportivo Saprissa, inclusive antes de finalizar su fichaje, bueno, su presentación y demás, con todo lo que le hicieron de su mamá y que la gente al final se identificó con él, que al final eso, si se le puede llamar, es parte del ADN del Saprissa, porque es la realidad. Eso que mostró Newton Williams. Al final Newton, pues medio convence porque anota, se lesiona, y el caso de Gustavo Herrera no anota. Y ahí quedan los otros 2 delanteros, el caso de Orlando Sinclair y el caso también de Ariel Rodríguez. Que Ariel para mí es un jugador que también se le ha quitado mucho protagonismo, se le ha dado un poquito de poco protagonismo más bien en los últimos partidos del Saprissa. Y por ejemplo el caso de Orlando Sinclair, que Orlando Sinclair pues es un jugador, y yo creo que Pablo en su momento lo había dicho, Pablo Gabas, es un jugador que aparece a veces en los partidos importantes y listo. Cierto. En lo que es del torneo, en lo que es las jornadas, cómo va pasando el campeonato nacional, tal vez Orlando Sinclair, tras de que no es titular, no muestra mucho y tampoco te anota. Entonces al final aquí es donde yo digo, ok, Vladimir Quesada pidió 9, se le trajeron y ni aún así, y son 2 9 extranjeros que te llenan tu plaza de extranjero, y al final ni aún así tampoco te cumple con la cuota goleadora que pues el Saprissa se ha acostumbrado a hacer. Aquí hay que ver, por ejemplo, si la elección de los nombres que llegaron al Saprissa es mala.
Ya por ejemplo, decíamos lo de Gustavo Herrera, de que sí, llegaba con muchos elogios de la prensa panameña, de la joya del fútbol de canalero en este caso, pero seguía siendo una incertidumbre porque al menos experiencia en primera división no la tenía. Luego está el caso de Newton Williams, que, a ver, insisto, sí, debuta con gol en Copa Centroamericana, pero también venía por ahí, digamos, y siendo muy honestos, con mucha incertidumbre de qué te podía mostrar en cancha. Luego optaron por fichar a Marcos Esco, que yo sigo insistiendo con esta elección de este nombre. Yo creo que aquí sí se equivoca un montón Saprissa. Pero yo creo que también es de la parte económica, Jay. O sea, porque si vos te pones Mari, a ver pero, cuánto ha dicho Eric Lonis que no tiene dinero para poder fichar a alguien. Pero entonces tiene que ir por alguien de segunda. No, es que no estaban ni siquiera en segunda. Estaba en Linafa. Bueno, venía de Linafa. Estaba incluso, repito, jugando en la Seven Pro League, una liga de streamers o de creadores de contenido acá en el país. Otro punto muy importante, si no hay dinero para fichar un delantero joven, con proyección, porque si ese es el proyecto que tienen en Saprissa con Marcos Esco, entonces, ¿por qué no voltear a ver qué te ofrece tu cantera? Y fue una pregunta que incluso yo en su momento le hice a Paulo César Wanchope. ¿Qué condiciones tenía Marcos Esco que no encontraron, por ejemplo, en nombres como a Kim Wilson o más, digamos, en la cantera del Deportivo Saprissa? Yo creo que la elección ahí ha sido mala, en ese aspecto. Lo que pasa es que yo te voy a decir, ¿cuál fue la apuesta del Saprissa? ¿Cuál fue? Gustavo Herrera. Esa fue la apuesta del Saprissa. ¿Y cuántos partidos tiene? Sí, pero es que, ok, ya eso es por eso te digo, es una apuesta. O sea, en su momento fue una apuesta. Cuando se lo traen al Saprissa, se lo traen como la joya panameña que se iba a ir a Europa, que al final decidió venirse al Saprissa, que el Gavilán pues decía que era un buen jugador, que mostraba muchísimo. ¿Sabes qué pasa fue para la mí, apuesta por que hizo ejemplo, Mari, Saprissa. con Gustavo Herrera? Que yo creo que le pusieron un cartel tan alto que tal vez, digamos, el muchacho no estaba listo para cumplir. Yo recuerdo ahora que me mencionas al Gavilán. El Gavilán dijo que se le parecía mucho al estilo del Matador Tejada en Panamá. O sea, ya cuando a vos te dan de referencia al Matador, futbolista histórico del balompié de panameño, uno dice, uff, este muchacho debe ser un killer, debe ser un crack, y te dicen que es la joya del fútbol panameño. Uno viene y dice, ok, suave, realmente Saprissa acaba de encontrar una joya impresionante. Lo que pasa es que Miguel Herrera iba a decir, lo que pasa es que Gustavo Herrera lo que mostró en los clubes anteriores al llegar a Saprissa era positivo. Pero es siempre en filiales. Sí, pero era positivo. Por eso yo te digo... ¿Me entendés? Va un toquecito nada más para terminar la idea. Por eso es que yo te digo y te repito, ahora obviamente uno puede analizar lo de Gustavo Herrera porque ha jugado y porque lo hemos visto en cancha y por los minutos y lo que ha mostrado. Pero en su momento, vos que hablabas de apuestas, para mí sí, es una apuesta que hace el Saprissa. ¿Que la hizo bien? Pues en su momento todo el mundo creía que sí. Todo el mundo, si nadie hubiera visto jugar a Gustavo Herrera, todo el mundo estaba segurísimo que Gustavo Herrera era el 9 que el Saprissa ocupaba, era el 9 que Vladimir en su momento había pedido que no se lo habían dado y era el 9 que iba a anotar. Pero realmente era. Pero es que todo el mundo lo proyectó así, hasta el mismo Morado. Pero es que, a ver, hasta el mismo Morado lo cuando a aceptaba. mí me hablan, por ejemplo, de que Saprissa venía de una especie de deuda a nivel, por ejemplo, con Sabin Merino, y dicen, ok, va a llegar Gustavo Herrera e Isaac Newton. ¿Y qué experiencia tenía Gustavo Herrera en primera división? Newton Williams. Mira, sigo con lo mismo. Por ejemplo, Gustavo Herrera tenía experiencia en filiales. Sí. En filiales. Pero no venía mal, Jay. O sea, yo lo que quiero decir es como Mari, que... a ver, yo entiendo. O sea, Eric Lonis apostó por el jugador joven, que también pues no me parece mal que traigan una plaza extranjera a apuntar a goles, que eso es lo que realmente quería el Saprissa. Y apuesta por un jugador que estaba hasta con perfil para irse a Europa. Pero ve lo que digo, si la elección estaba mal. Porque... Pero es que ya eso se puede decir después de haberlo visto jugar. No, sí, por supuesto. Pero yo digo que tal vez la elección, por ejemplo, no con que traigan a Gustavo Herrera, no con él, sino, por ejemplo, claramente, sobre todo con lo que te podía ofrecer el muchacho en un momento muy complicado en el Saprissa. ¿Me entendés? Tal vez, por ejemplo, Sabin Merino venía de ser desbaratado por la afición. Orlando Sinclair, incluso la afición estaba pidiendo su salida. Ariel, que la afición de momento pues no se lo termina como de decir, ok, yo creo que ya no está para jugar en el Saprissa. Y tenían, creo que era Alemán, Fabricio Alemán. Entonces, a él básicamente le tocó llegar y resolver y hacer el trabajo de 4 delanteros que no lo estaban haciendo.
porque el último gran delantero que tuvo Saprissa en la era moderna fue Yabón. Bueno, pero es que él no solamente a él le tocó, a Newton también. Lo que pasa es que Newton se lesiona. Y si vos te pones a ver el biotipo que tienen ambos, es un biotipo importante acá en el fútbol tico. Sí, es cierto. Ha funcionado. Es cierto. El biotipo del panameño es demasiado positivo y bien recibido acá en Costa Rica. Por lo menos el caso de Fidel Escobar fue el único que yo tengo que decir que sí, no. Y fue una apuesta pésima del Deportivo Saprissa fue, por ejemplo, el caso de Eduardo Anderson, que ya es un punto de aparte. Pero, por ejemplo, Fidel Escobar, que tuvo una muy buena apuesta con el Deportivo Saprissa y con esos dos panameños, tanto Herrera como Newton. Bueno, Blackburn también, por eso yo te digo, o sea, son jugadores que han sido muy positivos y que han caído bien en el Saprissa, pero por eso es que yo digo, o sea, al final Eric Lonis apuesta por estos dos jugadores panameños, que aparte uno de joya panameña, el otro tiene un biotipo importante que inclusive en su momento... me acuerdo en ese partido que anota, pues impactaba. Sí, fue el primer gol que tocó. Impactaba, o sea, a simple vista, de ver, por ejemplo, a un Kendall Waston y a un Newton Williams en un tiro de esquina. Y vos decías, ¿quién va a frenar a estos dos muchachones? Porque son grandes, o sea, se ven grandes, destacan en tele, destacan donde sea que vos estés, se podían ver los dos. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto Kendall como Newton pues tienen un biotipo bastante importante. El caso de Herrera para mí era la velocidad, tal vez no la altura, porque no la tiene, pero sí se veía que es agilidoso, pues era llamado la joya de Panamá, tenía ese futuro en Europa. Entonces al final la apuesta que hace Saprissa a mí no me parece mal, porque sí, como decimos, es una apuesta, y ya ahora viéndolos jugar, pues tal vez a uno ahí donde ya se genera la duda. Realmente Gustavo Herrera estaba listo para enfrentar este choque. Como la presión. Este choque con el aficionado morado que te exige al primer partido. Y por eso yo te digo, se encariñó con Newton. Porque con Newton se encariña porque en el primer partido hace gol. Y aparte toda su presentación. Ahora que decías, por ejemplo, las características de Gustavo Herrera. Yo recuerdo la última, creo que fue conferencia que brindó Eric Lonis. Estábamos ahí y él sacó un video highlights de jugadas de Gustavo. Diciendo, vean, él se mueve de esta manera, tal. Y a mí me responde, y yo le dije a Eric, pero ¿no te parece que es más un extremo? Porque digamos, vos lo decías, es rápido. Es hábil, yo se lo decía un día a Roy fuera de cámaras, descarga muy bien, se siente muy cómodo siempre pegado a la banda, tiene todas las características de un extremo. Y Eric Lonis viene y me dice, es que Jason, nosotros fichamos a un 9, ¿sabe quién es? Y yo digo, dígame, es Newton. Ese fue el 9 que nosotros fichamos y hizo un gol en el primer partido y se lesionó. Entonces, bueno, ahí como que medio lo justificás. Ahora, también hay que ser un poco benevolentes con Eric Lonis. Y él está haciendo milagros uno que tiene actualmente Saprissa, ¿no? Sí, por eso te digo, con un nivel de presupuestos. Porque traen a Escoe. Porque no tienen presupuesto para poder conseguir un delantero ya por lo que pagaron o por lo que salió de la billetera para contratar a un Newton o para traerse más bien a un Gustavo Herrera de préstamo. Pero, por ejemplo, yo insisto con el caso de Escoe. ¿Era el nombre correcto? Si ya tenías, por ejemplo, dos plazas de extranjeros. Para mí no era correcto. Para mí no era correcto, ya empezando porque también es un jugador con poca experiencia. Sí, esa sí te la compro, porque yo te digo que sí, deberían de dar chance a lo que viene formando el Saprissa. Exacto. A lo que viene formando nuestro gran amigo Roy Myers. Yo lo digo es porque sí, o sea, si le tienen que dar oportunidad a sus ligas menores, por supuesto que le tienen que dar oportunidad. Lo que pasa es que con Esco es como para decir que trajiste a alguien de afuera y que te puede generar experiencia, y a vos obviamente te genera esa duda de, ay, pero ¿cómo habrá sido Esco con Pitbulls? Bueno, pero es que este equipo viene subiendo a segunda división, ganó Linafa, no sé, te empieza a generar un montón de dudas. Johnny Acosta lo contrata el Pitbull, entonces es como, bueno, tal vez no es un equipo tan malo y tiene ahí su proyección. O sea, todo eso yo creo que le da un poquito más de valor a Esco. Lo que pasa es que a mí me parece mal en el sentido de que si vos sabes que tenés una cuota goleadora nula o muy pobre, no podés arriesgar a un jugador que la gente desconoce realmente lo que ha tenido Esco en su club. Desconoce inclusive su trayectoria, dónde empezó, cómo fue todo el asunto, cómo llegó a Pitbulls, cómo todo. Cierto. Me explico. Entonces también ahí es donde tal vez el Saprissa pues se equivoca en el sentido de que él lo que le alcanzó y quiso generar un poco también de expectativa de lo que iba a llegar al Saprissa. Ahora, centrándonos, únicamente en Ariel y Orlando Sinclair. Mari, estos números de delantera del Saprissa son meramente un equipo que está en crisis. Sí. Que tu delantera, ahora yo batallé realmente para sacar la cuota de efectividad. Ahí un saludo para Kenneth Rojas, que me ayudó. Saprissa en este arranque de temporada y Don Paul también te ayudó. Bueno, y Don Paul es cierto, y Don Paul. Sí, Don Paul te ayudó. Tiene 14 goles
el Saprissa, el club como tal, 14 goles entre Copa Centroamericana y Campeonato Nacional. De esos 14 goles, el aporte de la delantera del Saprissa ha sido únicamente de 2. Ariel le marcó a Sporting y Orlando Sinclair le marcó a Verdes FC. Ese ha sido todo lo que los hombres de más experiencia en la zona de ataque del Saprissa le han brindado de forma de apoyo o de aporte al equipo. Únicamente son números de un club en crisis. Y yo sé que estamos hablando del Saprissa, pero si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a ver del Campeonato Nacional, hubo una jornada que solamente se hizo 5 goles. 5 goles. Y en ofensiva hemos sido muy pobres. No solamente en los goles a nivel del campeonato nacional, también hemos sido muy pobres, por lo menos en los últimos partidos de la misma selección nacional. Entonces, algo está pasando con la delantera tica. Eso es cierto. Algo está pasando con el número 9, con ese 9 que nos tenía muy acostumbrados a anotar, Álvaro Saborío, por ejemplo, que nos tenía súper acostumbrados a anotar y que todos teníamos o poníamos la confianza en un delantero como Saborío. Ahora, hoy por hoy, la ponemos en Manfred, que al final termina jugando un poquito más atrás porque no tiene con quién apoyarse, o un Alonso Martínez que viene bien en su club. Entonces yo creo que no es algo también de esa prisa, porque si vemos, por ejemplo, los números de efectividad, como lo pusiste ahí en el banner, que tiene un 14.29% de efectividad, la delantera del cuadro morado, muy pobre. Pero yo creo que ese mismo porcentaje, si lo ponemos a ver en cada uno de los clubes a nivel nacional, ronda parecido. Habría luego que compararlo, por supuesto. Hay que ver, por ejemplo, cuántos goles ha marcado Liga Deportiva Alajuelense y cuál ha sido, por ejemplo, el aporte de sus delanteros. Alguien que yo creo que sí está exento a esto es Herediano, de que tal vez no marca tantos goles, pero, por ejemplo, Marcel marca mucho. Sí. Que es, uno va a decir, sí, pero si no nota tanto, pero sí, ¿cuántos ha marcado Marcel? Ahí habría que luego compararlo, pero claro, yo creo que eso es cierto, Mari. Es un mal. Yo recuerdo, Saprissa, que hubo un torneo, creo que fue en el que quedan tricampeones, que termina el semestre siendo campeón nacional con más de 50 goles anotados en 6 meses. Y estamos hablando de una barbaridad de anotaciones. Y la cuota ha venido a la baja en los últimos torneos. Se fue Yabón, Ariel se empezó a ser un poquito, más adulto, más señor, ya la edad de pesa, el cuerpo no le funciona igual. Sinclair, que sinceramente no se ha terminado de consolidar como el delantero estelar en Saprissa, porque cuando estaba Yabón, el segundo delantero era Ariel, y Orlando, como lo decía, ¿quién fue? Lo de los momentos importantes, Gabas. También. Entonces, sí. Es un mal, yo creo que lo ha apuntado muy bien, es un mal que se ha apoderado del fútbol nacional y, por ejemplo, a nivel de selección, ya lo estamos sufriendo. 7:40 de la noche. Hasta acá dejamos el tema del Deportivo Saprissa.